2. Porque aquí Pablo define cómo serán las gentes durante estas épocas peligrosas. Noten allí versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, si tú te levantas hoy y aplicas esta lista a alguien, sería seria y políticamente incorrecto, ¿no? ¿Te puedes imaginar que un cristiano confrontara a alguien en pecado y error y simplemente revisándole esta lista? Me recuerdo mucho del método de Jesús. Jesús confrontaba a los líderes religiosos de su día, los que andaban en error, y les denunciaba diciendo: serpientes, generación de víboras, hipócritas, y luego agrega: perros, cerdos, inmundos, malolientes sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas que por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Bastante confrontacional, ¿no? Bastante directo, ¿verdad? A la gente no le gusta, ¿verdad? La gente quiere que hablemos de una forma torcida, ¿verdad? Para que no seamos confrontacionales con ellos. Así es la fiel predicación de la palabra de Dios. La palabra confronta al pecado en nuestras vidas. La palabra confronta las ideas erróneas que tenemos acerca de la vida cristiana, acerca de Dios en nuestras vidas. Y realmente este es el problema con la predicación que busca satisfacer al consumidor. Si tu compromiso como predicador o iglesia es buscar el gusto y la comunidad de la gente en lugar de la obediencia a Dios, ¿qué vas a hacer con los imperativos del versículo 2? Si tu objetivo es dejar a la gente con buenos sentimientos en lugar de la autoridad de la palabra de Dios, vas a tener que hacerte la vista gorda a la enseñanza del versículo 2, ¿no? Entonces, realmente no está ahí. Porque Dios le dice al predicador que predique la palabra de Dios a la gente, y mientras lo hace, descubra su pecado, llámelos al arrepentimiento, exhórtelos a que obedezcan la verdad y que lo hagan hoy mismo. Y este tipo de predicación hace que la gente se sienta incómoda, y debe sentirse incómoda. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, la gente se va a sentir incómodo a veces. Bueno, número dos, Timoteo, a la luz de los tiempos peligrosos, ya hemos visto esto es lo que se debe hacer, versículos 1 y 2, y en segundo lugar, esta es la razón por la cual se debe hacer, versículos 3 y 4. En los primeros dos versículos, Pablo dice: a la luz de estas épocas peligrosas que enfrentan a la iglesia, esto es lo que se debe hacer. Y ahora, en los versículos 3 y 4 agrega: aquí está la razón por la cual lo debes hacer. En otras palabras, Timoteo, predica la palabra de Dios, y aquí está la razón de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, véanlo ahí, versículo 3. Porque vendrá, ¿qué? Porque vendrá tiempo. Pablo, con autoridad apostólica
y revelación divina, mira al futuro y dice que vendrá tiempo cuando la cultura cristiana religiosa del día se va a caracterizar por tres cosas. Por tres cosas. Y mientras vemos estas tres cosas, hazte la pregunta: ¿cuántas de ellas describen la cultura cristiana de nuestro día? Número uno. Primero, Pablo dice: la cultura cristiana religiosa del día será distinguida por una intolerancia a la sana doctrina. Será distinguida por una intolerancia a la sana doctrina. Vean lo que dice: no sufrirán la sana ¿qué? Doctrina. Bueno, el verbo sufrir quiere decir tolerar, quiere decir soportar algo. Pablo dice que una de las características que define a estas personas en los tiempos peligrosos es que se nieguen a tolerar la sana doctrina bíblica. Se refiere a la pura enseñanza bíblica. Ellos no van a aceptar que la palabra de Dios sea válida y verdad. No les va a gustar la palabra de Dios, así que no la van a tolerar. No la van a sufrir, no la van a escuchar. Muchas personas se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Se oponen ellos a la sana doctrina. Pablo dice que esta es la primera característica. La primera característica. Segundo, dice que la cultura religiosa del día será caracterizada por una tolerancia a la doctrina no sana. Sigue diciendo: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, dice que en primer lugar no van a tolerar la sana doctrina, pero en segundo lugar sí van a tolerar la doctrina no sana. ¿Lo ven? Cualquier enseñanza que contradiga la revelación de Dios en las Escrituras la van a tolerar. Les va a gustar. No están interesados en la verdad divina, no están interesados en la teología cristiana bíblica. Se niegan a escuchar las grandes verdades de la Escritura que salvan y santifican. Pero sí van a tolerar enseñanza que no trace una línea entre la verdad y el error, que no trace línea entre la justicia y la inmundicia. Van a tolerar enseñanza que se conforme a los deseos pecaminosos de la cultura. Ahora Pablo dice que estas personas no tendrán ninguna tolerancia para predicadores y maestros que proclamen la sana doctrina bíblica, sino, dice, agrega Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Van a apilar predicadores y maestros para sí que les van a decir lo que quieren escuchar. Van a llenar sus púlpitos y sus iglesias con predicadores que cosquillean sus oídos. Los cristianos de profesión, y hay muchos, y los cristianos nominales en la iglesia, y hay muchos, siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios aparte de la necesidad del perdón divino, y que les ofrecen la salvación aparte de la necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados y fe en el Señor Jesucristo. Estos sienten comezón para ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. Su meta es que quienes les prediquen lo hagan conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Bajo esas condiciones, los oyentes, los congregantes podrán dictar lo que se les debe predicar en lugar que sea Dios quien lo dicte por medio de su palabra.
Marvin Vincent, reconocido erudito bíblico, escribió que si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Realmente esa triste verdad se vio repetidamente a lo largo de toda la historia de Israel. El Señor lamentó por medio de Jeremías lo siguiente, en Jeremías 5, 30 y 31, dice: cosa espantosa y fea se echa en la tierra, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Ellos no estaban interesados en aprender la verdad. Eran semejantes a los atenienses que Pablo confrontó con el Evangelio en Atenas, los cuales se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que comentar las últimas novedades. Así son muchos predicadores hoy día. Hermanos, vivimos una época peligrosa en estos momentos. Hay pérdida de la verdad, pérdida de la convicción verdadera, pérdida de discernimiento, pérdida de la santidad, de poder divino, de la bendición divina. Cuéntame un poco sobre el éxito, por favor. Cuéntame un poco acerca de la prosperidad. Eleva mis emociones y sentimientos de bienestar, por favor. Eleva mi autoestima y haz que me sienta bien. Hay un montón de iglesias que cosquillean los oídos de los congregantes, y por lo general esas iglesias están llenísimas y muy populares y muy ricas. Bueno, tercero, Dios dice que la cultura religiosa del día será distinguida por el abandono de la verdad, versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ves el descenso aquí, hermanos? Primero, la cultura cristiana del día va a dejar de tolerar la palabra de Dios como válida y verdadera. En segundo lugar, la cultura cristiana del día va a desarrollar un apetito para la enseñanza que no es sana. Y finalmente, el tercer paso en la caída es que la cultura religiosa cristiana del día va a abandonar totalmente la verdad bíblica. Van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Van a tener los oídos sordos a la verdad. No van a estar dispuestos a escuchar enseñanza sana que viene de la palabra de Dios. De hecho, van a abandonar totalmente la palabra de Dios y volverán a creer las falsas ideologías, filosofías, psicologías y perspectivas del mundo. Realmente Dios dice que estos son nada más que fábulas, nada más son mitos, que son no más que mentiras disfrazadas de la verdad. Un comentarista describe de esta cultura del día, dice que muchas iglesias hoy están llenísimas con aquellos que quieren que sus oídos sean cosquilleados. Ellos han llegado para que sus egos sean alimentados y sus pecados aprobados, y no para que sus corazones sean limpios y sus almas salvadas. Ellos solo quieren sentirse bien y no ser hechos bien. Bien dicho. Bueno, ¿qué dice? Pablo dice ahí en versículo 5, pero Timoteo, tú sé que sobre todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Pablo quería que Timoteo pudiera también un día ser capaz de decir lo que Pablo estaba a punto de decir
En versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Alguien vino a Martín Lutero, el gran reformador alemán, y le preguntó: ¿cómo puede explicar usted la reforma protestante? Los reinos se están tambaleando, el papado se está debilitando, todo el continente europeo se está cambiando. ¿Cómo puede usted explicar esto? Lutero le respondió: simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Además de esto, no hice nada. Y mientras yo dormía, la palabra de Dios debilitó al papado de tal manera que nunca un príncipe y nunca un emperador pudieron infligir tanto daño. Yo hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Hermanos, que seamos fieles en la predicación de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este recordatorio que nos has dejado en tu palabra de ser fieles en la predicación de tu palabra. Padre, yo te pido por esta congregación, por los líderes, los pastores de esta congregación, que sean fieles a tu palabra, que sean fieles a la predicación y enseñanza de ella, y por medio de ella, Padre, que tú bendigas grandemente a los hermanos aquí, que sean maduros, creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, abundando en su gracia. Esto te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús.